El hijo pródigo había regresado. El amor perdido hacía mucho tiempo de Isabella Rossi había vuelto, y él estaba allí para echarme a mí, la impostora, a la calle. Esa noche hice mis maletas y huí. El contrato estaba escrito en blanco y negro. El término quedó grabado en mi cerebro: al regresar el principal, el rol del suplente finaliza. No podía permitirme la penalización por incumplimiento del contrato. Pero apenas bajé del avión, mis pies aún no estaban firmes sobre suelo extranjero, cuando un grupo de hombres con trajes negros me invitó cortésmente a subir a un Cadillac Escalade con los cristales oscurecidos. En el momento en que la pesada puerta se cerró con un clic, la vi, Isabella Rossi. Ella era tal como la recordaba, devastadoramente hermosa y con una compostura gélida que podía congelar el infierno. Su traje negro hecho a medida trazaba las líneas nítidas y elegantes de su cuerpo e irradiaba un poder inaccesible que era su sello. Pero el infierno que nunca había visto antes ardía en sus ojos de fénix, que normalmente estaban tan tranquilos como un lago helado. Leo, dijo ella con voz tranquila pero fría como el acero. ¿Quién te dio permiso para correr? Levanté las manos en un gesto de rendición inocente. ¿A mí? Rossi, Julian Croft ha vuelto. Nuestro contrato se rescindirá automáticamente. Solo estaba tratando de salir de tu camino, ya sabes, intentando apartarme de la escena de manera proactiva, facilitándote las cosas. Una sonrisa escalofriante tocó sus labios. Tomó un rollo de cuerda del asiento a su lado y, con eficiencia practicada, comenzó a atar mi muñeca al asidero frente a mí. Sus dedos fríos contra mi piel me provocaron un escalofrío involuntario. Me quedé atónito. Señorita Rossi, ¿qué está haciendo? Esto es un secuestro. Es un delito grave. Isabella ignoró mi protesta, sus manos se movían con gracia y destreza, como si hubiera hecho esos nudos 1000 veces. Se inclinó hacia mí y su cálido aliento me rozó el oído, pero su tono era sombrío: te voy a dar una oportunidad más. Regresa a Chicago. Sigue siendo Julia, no, si no. Su mirada descendió lentamente hacia mis piernas. Te las romperé y me aseguraré de que nunca salgas de esta ciudad. Mi mente se quedó en blanco. Esta mujer, esta titán de la industria que se encontraba en la cima del mundo corporativo, que jamás mostraba una pizca de emoción, actuaba como una loca intentando arrastrarme de vuelta a la fuerza. Su amor idealizado, el hombre por el que había llorado 5 años y al que me pagó una fortuna para imitar, Julian Croft, había regresado. ¿No debería estar corriendo hacia el rebosante de alegría? ¿No debería estar cortando todos los lazos conmigo, la falsificación, con precisión quirúrgica? ¿Por qué me estaba atando, mirándome con los ojos reservados a un amante traicionero? La Escalade dio una vuelta en U suave y silenciosa, regresando a la terminal privada del aeropuerto. Mi cerebro era un caos. Mi enredo con Isabella Rossi comenzó con un contrato absurdo. Hace un año, a mi hermana menor Mía le diagnosticaron leucemia. Necesitaba un trasplante de médula ósea y mucho dinero para los tratamientos. Justo cuando estaba tocando fondo, la asistente ejecutiva de Isabella, Sarah Jenkins, me encontró. Me presentó un contrato y una fotografía de Julian Croft. El hombre de la foto compartía conmigo un asombroso 90% de similitud en los rasgos. El contrato era sencillo: yo, Leo Vance, interpretaría el papel de Julian Croft, convirtiéndome en el prometido nominal de Isabella Rossi durante un año. La compensación era de $3 millones. Si el verdadero Julian regresaba antes, el contrato se rescindía y yo recibía un pago prorrateado. Mi trabajo consistía en imitar todo de Julian: sus gestos, su estilo de vestir, sus aficiones, incluso la precisa curva de su firma. Isabella me entregó una carpeta gruesa, una auténtica Biblia sobre la vida de Julian Croft, que ella misma había compilado. Gracias a ella, supe que Julian era el amor de la infancia de Isabella, el hombre que su abuelo, el formidable patriarca Marco Rossi, había elegido personalmente para ser su esposo. 5 años atrás, Julian desapareció durante una expedición de montañismo en el Himalaya. Fue declarado legalmente muerto, pero ni Isabella ni su abuelo lo creyeron jamás. La salud del anciano se deterioró como consecuencia, y la extensa Rossi Enterprises se vio asediada por amenazas internas y externas. Los tíos de Isabella rondaban la silla del director ejecutivo como buitres. Obligada a tomar el timón en medio de la crisis, Isabella necesitaba un Julian a su lado para estabilizar a su abuelo enfermo y consolidar a la vieja guardia de la junta.
Y yo era el afortunado, o más bien, el instrumento elegido para el trabajo. No tenía opción, $3 millones era el precio de la vida de mi hermana. Así que suavicé mis aristas, oculté mi personalidad y me metí en costosos trajes a medida. Aprendí a beber el café Blue Mountain que odiaba y memoricé las citas favoritas de Julian de Nietzsche. Me convertí en la sombra de otro hombre. Durante un año acompañé a Isabella a fiestas y eventos benéficos, interpretando el papel de una pareja devota. Ella enlazaba su brazo con el mío, sorteando multitudes con gracia natural. En la oscuridad de la noche se desplomaba en el sofá de su oficina, exhausta, y me hacía leer sus informes financieros. Una vez, mientras me esforzaba en una clase de golf, se acercó por detrás, cerró sus manos sobre las mías y ajustó mi swing. El calor de su cuerpo atravesó mi camisa fina, haciéndome latir el corazón con violencia. Vi su lado despiadado y firme en la sala de juntas, y vi su vulnerabilidad después de unas copas de vino, con los ojos enrojecidos. Era la jefa perfecta, estrictamente profesional fuera de las apariciones públicas necesarias, sin nunca traspasar la línea ni hablar conmigo de nada que no tuviera que ver con Julian. Cuando me miraba, sus ojos siempre estaban distantes, como si atravesaran mi ser para encontrar a otro hombre. Nunca olvidé mi lugar. Era una farsa, una sombra. Así que en el momento en que Julian Croft regresó, no dudé. El hombre se parecía tanto a mí que era asombroso. En cuanto apareció frente a la Torre Rossi, provocó un frenesí mediático. Su ropa estaba desgastada, su rostro curtido por las dificultades, pero sus ojos eran exactamente como Isabella los había descrito, llenos de calidez y luz solar. Afirmaba que había sido sepultado por una avalancha y rescatado por un pastor local, sufriendo amnesia durante 5 años. Apenas había recuperado la memoria y luchado por regresar. La historia era fantástica, pero para Isabella su regreso era la mejor noticia del mundo. A través de las persianas de su oficina lo vi, salió corriendo del edificio y se arrojó a los brazos de Julian. El sol los bañaba con luz dorada, haciéndolos parecer un cuadro. Era el momento de que la sombra desapareciera. Tomé el pago que me correspondía, dejé una nota de agradecimiento y reservé el primer vuelo. Me dirigía a un lugar donde nadie conocía mi nombre, lista para empezar de nuevo. Pensé que era el final más digno para nuestro acuerdo. Nunca imaginé que acabaría así, atado y arrastrado por ella. El jet privado aterrizó en Chicago. Me escoltaron de vuelta a la finca de Lake Forest, que había sido mi hogar durante un año. Isabella me desató, me empujó hacia el sofá mullido y se quedó de pie junto a mí con expresión imperiosa. Leo, ¿cuál es la cláusula final de nuestro contrato?, preguntó con frialdad. Fruncí el ceño intentando recordar la letra pequeña, la parte de la primera parte, Isabella Rossi, se reserva el derecho de interpretación final. Era el cliché de cualquier contrato irrefutable, no le di importancia entonces. Bien, lo recuerdas, asintió Isabella. Ahora permíteme interpretártelo. El derecho a rescindir este contrato me corresponde a mí, no al regreso de Julian. Digo que no ha terminado, así que no ha terminado. Ahora mismo volverás a ser Julian Croft. Solté una risa amarga y furiosa. Señorita Rossi, ¿se está engañando? El auténtico ha vuelto. Está ahí mismo, en carne y hueso. ¿Para qué quiere fingir? ¿Para su beneficio? ¿Cree que quiere ver a un hombre con su propia cara ocupando su identidad, viviendo en su casa y fingiendo ser su prometido? Mi temperamento se encendió y mis palabras destilaban veneno. La expresión de Isabella se volvió aún más fría. No tienes que preocuparte por lo que yo quiera. Solo tienes que obedecer mis órdenes. No me levanté del sofá de golpe, enfrentándola con un desafío que nunca antes había mostrado. Isabella, no soy tu marioneta. Tengo mi propia vida, mi propia dignidad. La cirugía de mi hermana fue un éxito. Se está recuperando y ya no necesito tu dinero. Este ridículo juego se acabó. He terminado. Giré sobre mis talones, lista para salir. Para. La voz de Isabella llegó detrás de mí, con un temblor apenas perceptible. Mis pies se congelaron, pero no me giré. Una eternidad de silencio se extendió entre nosotros, tan larga que pensé que finalmente se había rendido. Entonces la oí hablar en un tono que nunca le había oído. La había visto antes, casi suplicando, de agotamiento absoluto. Leo, por favor,
te lo pido, ayúdame una última vez. Se me encogió el corazón. En el año que la conocía, nunca la había visto tan humilde. Siempre orgullosa, siempre al mando, como si nada en el mundo pudiera quebrantarla. Me giré lentamente. Estaba de pie junto a los ventanales, la luz tenue del atardecer silueteaba su esbelta figura, haciéndola parecer profundamente sola. ¿Por qué?, pregunté. ¿Qué pasa? ¿No es el regreso de Julián lo que has deseado todo este tiempo? Isabella no respondió a mi pregunta. Solo me miró con los ojos rojos. En 3 días, es la gala del 80º cumpleaños de mi abuelo. Necesito que me acompañes. Como Julián, el verdadero Julián. ¿Dónde lo has escondido? Está en un lugar muy seguro, dijo, evadiendo la pregunta. Después de la gala, nuestro contrato quedará resuelto de una vez por todas. Puedes ir a donde quieras y te juro que no te detendré. Su mirada era una tormenta de emociones complejas, una súplica de ayuda, una determinación férrea y una nota profunda y triste que no pude descifrar. Mi propia determinación se suavizó. Al final del día, solo era una mujer de 27 años obligada a cargar con un imperio corporativo sobre sus hombros, defenderse de una manada de lobos en su propia familia y cuidar de un abuelo enfermo. El Julián que yo interpretaba era su única armadura. Tal vez un regreso repentino había trastocado algún plan crucial suyo. Bien, me oí decir, lo haré, pero esta es la última vez. La tensión en el cuerpo de Isabella pareció desvanecerse. Una leve y fugaz sonrisa tocó sus labios. Se desvaneció en un instante, pero fue como un fuego artificial que desencadenó una reacción en cadena en lo más profundo de mi pecho. Gracias, Leo. Era la primera vez que pronunciaba mi verdadero nombre con tanta seriedad. Los 2 días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Isabella no volvió a mencionar a Julián, como si nunca hubiera reaparecido. Simplemente me entregó un nuevo expediente que detallaba las experiencias inventadas de Julián en el extranjero durante los últimos 5 años. Memorízalo, me ordenó. El abuelo hará preguntas. Observé la historia impecablemente elaborada con una sensación de absurdo que me invadió. El original había vuelto, pero allí estaba yo, el sustituto, trabajando horas extra para aprender un guión actualizado que cubriera sus 5 años de ausencia. ¿Qué demonios estaba planeando Isabella? ¿Y dónde estaba el verdadero Julián Croft? 1000 preguntas se arremolinaban en mi cabeza, pero sabía que no era el momento de buscar la verdad. Solo podía desempeñar mi papel en este acto final. La gala del 80º cumpleaños de Marco Rossi se celebró en la antigua finca familiar, un imán para la élite de la ciudad. Casi todas las personas de consecuencia en Chicago estaban allí. Vestido con un smoking blanco, Isabella llevaba un vestido de noche blanco a juego en mi brazo. Parecíamos sacados de un cuento de hadas. Julián, por fin has vuelto. El patriarca, con el pelo y la barba blancos como la nieve, se emocionó al verme desde su silla de ruedas. Lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras me agarraba la mano, sus ojos nublados se llenaban del alivio de haber encontrado lo perdido. Abuelo, he vuelto. Siento haberte preocupado, dije, pronunciando mi frase con la mezcla perfecta de alivio postraumático y culpa. Sentí la mano de Isabella apretarse ligeramente en mi brazo. Durante la fiesta, los tíos de Isabella, Robert y Richard Rossi, se turnaron para intentar buscar mis debilidades. Julián, hijo mío, ¿qué has hecho estos últimos 5 años? Tienes que contárnoslo todo, dijo Richard con una sonrisa pícara. Sí, todos nos morimos de curiosidad, intervino Robert. Mientras no estabas, nuestra querida Isabel fue fiel como una santa y rechazó a innumerables jóvenes elegibles por ti. Sus palabras estaban llenas de insinuaciones y malas intenciones. Manteniendo la compostura, recité la historia que Isabella había preparado para mí, llena de emoción. Desde la avalancha y el rescate por parte de un amable desconocido hasta la amnesia posterior y el arduo viaje para redescubrir mi identidad, hablé sin un solo paso en falso, pintando un retrato vívido y detallado. Marco Rossi asintió, su mirada se volvía más cariñosa a cada segundo. Robert y Richard intercambiaron una mirada, incapaces de encontrar una sola grieta en mi historia, y de mala gana se quedaron en silencio. Sabía que mi actuación esa noche fue impecable.
Había ayudado con éxito a Isabella a estabilizar su posición, obligando a cualquiera que tuviera aspiraciones de ocupar su puesto de directora ejecutiva a retirarse temporalmente. Todos sabían que Julián era el favorito del patriarca. Y mientras Julián estuviera a su lado, el poder de Isabella era absoluto. A mitad de la gala, Isabella se disculpó para ir al baño y me llevó a un espacio vacío. «Lo hiciste bien», murmuró con una nota de aprobación en su voz. «Es solo una parte del contrato», respondí con frialdad. Ella me estudió, su mirada profunda e indescifrable. «Leo, después de la fiesta te transferiré el resto del dinero a tu cuenta junto con la multa por el incumplimiento. No es necesario pagar ninguna multa. Terminaremos el contrato amistosamente». «No, yo soy la que lo violó». Isabella meneó la cabeza. «Me equivoqué al obligarte a quedarte». Su repentina disculpa me dejó sin palabras. Empecé a decir algo, pero una voz aguda y penetrante cortó la atmósfera agradable de la fiesta. «Es un impostor. Él no es Julián Croft en absoluto». Giramos nuestras cabezas hacia el sonido. Un joven con uniforme de camarero me señalaba y gritaba a todo pulmón. En un instante, todos los ojos en la sala se fijaron en mí. Mi estómago se hundió como un tiburón al oler la sangre. Robert y Richard Rossi acudieron inmediatamente. «¿De qué estás hablando? ¿No es Julián? ¿Qué pruebas tienes?» El camarero rebuscó en su bolsillo, sacó un teléfono y lo sostuvo en alto, reproduciendo un video. La grabación era oscura, claramente filmada en una especie de sótano. Un hombre que se parecía exactamente a mí estaba atado a una silla, con la boca cubierta con cinta adhesiva. Luchaba violentamente. Gritos apagados resonaban. Sus ojos estaban abiertos por el terror y la desesperación. Aunque el video estaba borroso, todos podían verlo. El hombre del video y yo teníamos la misma cara. La habitación estalló. «Dios mío, hay dos. El del video debe ser el real. Lo han secuestrado». «¿Y entonces quién es este?» Al ver el video, el viejo patriarca comenzó a temblar de rabia. Me señaló con un dedo tembloroso, sus labios temblaban, incapaz de formar una sola palabra. «¿Tú, quién eres en nombre de Dios?» Sonrisas triunfantes se extendieron por los rostros de Robert y Richard. Me flanquearon, con los ojos ardiendo de amenaza. Bueno, Isabella, entonces encontraste un impostor para engañar a tu abuelo, para engañarnos a todos nosotros. ¿Tienes algún respeto por esta familia? Habla. ¿Dónde habéis escondido al verdadero Julián Croft? Las acusaciones, la duda, la furia, todo cayó sobre mí como un maremoto. Me quedé sin palabras. Instintivamente, miré a Isabella, desesperada por una explicación. Pero su rostro no mostraba ningún rastro de pánico. En cambio, parecía aliviada y tranquila. Caminó a mi lado, enfrentó a la multitud atónita y tomó mi mano fría en la suya. Entonces dijo algo que nos dejó a mí y a todos los demás en esa habitación como piedra. Así es. Él no es Julián. Él es el hombre que amo, Leo Vance. Mi cerebro se apagó. El hombre que ella ama. Leo Vance. ¿Está hablando de mí? No era posible. Esto fue un acto. Tenía que serlo. Esta fue su jugada desesperada para manejar la crisis, arrojándome debajo del autobús como un nuevo tipo de escudo. Sentí su mano agarrando la mía, su palma estaba cubierta de sudor y un ligero temblor la recorría. Pero su mirada era firme, resuelta, sin rastro de broma. «Isabella, has perdido la cabeza», gritó Robert, prácticamente saltando en el lugar. «El abuelo está aquí. ¿Cómo te atreves a admitir que tuviste una aventura con este impostor delante de todos? ¿Qué pasa con Julián? Tío Robert, te sugiero que elijas tus palabras con cuidado». La voz de Isabella era baja, pero tenía una autoridad que no podía ser desafiada. «Lo diré otra vez. Él no es un impostor. Él es mi prometido, Leo Vance, y estoy orgullosa de tenerlo aquí». En cuanto al Julián que tanto le preocupa, sus ojos se dirigieron al camarero aterrorizado y al hombre encarcelado en el video. No es más que un estafador que intenta utilizar un parecido pasajero para estafar a la familia Rossi. ¿Qué? Mi mente giraba aún más rápido. Ella llamaba al verdadero Julián un fraude. ¿Qué demonios estaba pasando? «Eso es absurdo», gritó Richard.
El abuelo vio crecer a Julián, lo reconocería en un instante. ¿Es eso así? La sonrisa de Isabella era glacial. Se volvió hacia el silencioso patriarca y suavizó la voz. Abuelo, ¿te acuerdas? Julián tiene una marca de nacimiento en forma de mariposa en su hombro izquierdo. La consiguió cuando era niño y se cayó de un árbol. Fuiste tú quien lo sostuvo mientras el médico te lo señalaba. Los ojos del patriarca se abrieron de par en par. Era un detalle intensamente privado, algo que ningún extraño podría saber. La mirada de Isabella, aguda como un trozo de cristal, cayó sobre el camarero. Ahora, ¿por qué no vas y le pides a la persona que te inspiró a hacer esto que se quite la camisa y nos muestre esa marca de nacimiento? La cara del camarero se puso blanca. El teléfono cayó de su mano al suelo. El color también desapareció de los rostros de Robert y Richard. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Todos entendieron que no se trataba de un simple caso de identidad equivocada. Era una conspiración meticulosamente planeada. Alguien había encontrado a un parecido para desenmascararme, un impostor en la gala con la esperanza de desacreditar a Isabella y debilitar su control sobre la empresa. Pero nunca habían calculado que Isabella les quitaría el piso de debajo de los pies, no negando la acusación sino admitiendo que yo no era Julián y dando vuelta a la situación, tildando a su hombre de fraude. Y esa marca de nacimiento, conocida solo por unos pocos, fue el golpe fatal que destrozó su mentira. Apodérate de él. Descubran quién está detrás de esto, ordenó Isabella a los guardias de seguridad. Las piernas del camarero cedieron y cayó al suelo. La crisis parecía haber terminado. Miré a Isabella a mi lado. Ella permaneció serena, como si todo estuviera bajo su absoluto control, pero sabía que no era tan sencillo. Yo tampoco tenía una marca de nacimiento en forma de mariposa en mi hombro izquierdo. Si Robert y Richard hubieran sido lo suficientemente ingeniosos como para exigirme que me quitara la camisa en ese momento, Isabella y yo habríamos estado arruinados. Ella había estado jugando, apostando a que no se atreverían, a que su propia culpa los haría dudar. Y había ganado. ¿Pero por qué lo haría? ¿Por qué anunciar al mundo que yo era el hombre que ella amaba? Eso iba mucho más allá del alcance de nuestro contrato. Esa actuación fue demasiado convincente. El shock de la noche fue demasiado para el anciano, lo llevaron a su habitación para descansar y la gala terminó abruptamente. El viaje de regreso a la finca estuvo lleno de silencio. Intenté hablar varias veces, pero las palabras no salían. No fue hasta que el auto se detuvo cuando Isabella finalmente habló, con una voz cargada de cansancio. Hoy debe haber sido mucho para ti. Mucho ni siquiera es suficiente para describirlo, solté una risa débil y sin humor. Me siento como si acabara de bajar de la montaña rusa más aterradora del mundo, casi se me sale el corazón del pecho. Isabella, ¿en qué estás pensando? El hombre de ese video. Ese es Julián, me interrumpió con voz plana. Me quedé congelado. ¿Qué? Entonces realmente es Julián. La marca de nacimiento la inventé. Mi visión del mundo se hizo añicos por segunda vez esa noche. Ella no había calificado públicamente a su amor perdido como un fraude, había utilizado un completo invento para clavarlo en la cruz de la vergüenza. Fue despiadado. ¿Por qué? Estaba completamente desconcertado. ¿Por qué le harías eso? ¿No es él a quien amaste y lloraste? Isabella terminó por mí con una sonrisa autocrítica, torcida y llena de amargura y dolor. Leo, lo más engañoso de este mundo son nuestros propios ojos. Giró la cabeza y su mirada se cruzó con la mía, profunda y penetrante, porque el Julián Croft que regresó, dijo enunciando cada palabra, es de la cabeza a los pies un completo y absoluto bastardo. En su estudio, rodeada de montones de libros encuadernados en cuero, Isabella finalmente expuso toda la fea verdad. El regreso de Julián no fue una conmovedora historia de amor, fue un intento de chantaje calculado y cruel. Hace 5 años, él no desapareció, dijo con voz extrañamente tranquila, como si contara la historia de un extraño. Malversó una fortuna de un proyecto corporativo y se fugó con una mujer llamada Lisa. En ese momento, Russell Enterprises estaba negociando un importante acuerdo con un consorcio extranjero. Ese dinero fue el capital inicial, una suma enorme. Julián, como uno de los líderes del proyecto, utilizó su posición para desviar los fondos a una cuenta secreta en el extranjero y cubrir sus huellas, simulando un accidente de montaña.
Me quedé de piedra. Esto era más dramático que cualquier telenovela. El hombre que ella había descrito como cálido, gentil y perfecto, su amor perdido idealizado, era un ladrón común que la había abandonado por otra mujer. Entonces, ¿por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué seguiste diciéndole a todo el mundo que estaba desaparecido? Por culpa de mi abuelo, sus ojos se pusieron verdes. Su salud ya era frágil en aquel entonces. Amaba a Julián como a su propio nieto. Si hubiera sabido la verdad, el SOC lo habría matado. Además, si se hubiera sabido que los fondos del proyecto habían sido robados, nuestras acciones se habrían desplomado y habríamos enfrentado la quiebra. Entonces decidí ocultarlo. Yo misma cargué con todo el peso. Anuncié que Julián estaba desaparecido, utilicé mi propio dinero para reemplazar los fondos robados y salvé tanto el proyecto como la empresa. Durante 5 años sostuve un imperio familiar tambaleante mientras vivía una mentira, preservando la imagen perfecta de Julián por el bien de mi familia. Y tú eras la sombra que había seleccionado cuidadosamente para darle tranquilidad a mi abuelo y silenciar los chismes. La carpeta que me diste, la de Julián. Medias verdades, dijo con una sonrisa amarga. Las cosas buenas fueron reales, simplemente no quería dejar que esos hermosos recuerdos se volvieran tan feos. Finalmente lo entendí. No era que ella hubiera dejado de amarlo, era que él la había herido profundamente. No tuvo más remedio que enterrar ese amor. Esa gruesa carpeta no era un manual de entrenamiento para mí, era un elogio a su propia juventud perdida. Así que ahora, su regreso. Él y esa mujer gastaron el dinero en el extranjero, la vida se puso difícil, así que decidió volver. La expresión de Isabella se volvió gélida. Pensó que yo seguía siendo la joven ingenua a la que podía manipular. Pensó que solo tenía que aparecer y lo recibiría con los brazos abiertos. Me contactó y me exigió $100 millones para sobornarme. Si me negaba, expondría todo el escándalo y arruinaría el apellido Rossi. Respiré hondo, la desvergüenza era impresionante. Así que le seguiste la corriente, dije. Las piezas encajaron. Fingiste estar de acuerdo para mantenerlo tranquilo mientras esperabas el momento adecuado, un momento para destruir por completo su reputación y asegurarte de que nunca se recuperara. Isabella asintió. Era arrogante. Pensó que mientras me recordara el pasado no me atrevería a tocarlo. Así que conspiró con mis tíos para montar esa escena en la gala, pensando que podría acorralarme. Nunca imaginó que ese era el día que tanto esperaba. ¿Quieres enviarlo a prisión? No, negó con la cabeza, con un destello de veneno en la mirada. Es demasiado fácil. Quiero que lo tachen de fraude, que lo desprecien todos. Quiero que sepa que el rostro del que está tan orgulloso ya no vale nada para mí. Y tú, me miró, eres a quien estoy dispuesta a apoyar abiertamente frente al mundo entero. Sabía que esa última frase era solo una jugada estratégica que había hecho en la gala, pero al oírla decirlo de nuevo aquí y ahora, el corazón aún me latía con fuerza. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? Mis tíos no se rendirán, intentarán verificar la identidad de Julián. No tendrán la oportunidad. Una fría sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Ya lo he escoltado fuera del país, un vuelo que salía esta noche con destino a alguna nación africana devastada por la guerra. Le daré suficiente dinero para que viva allí el resto de sus días. En cuanto a mis tíos, sin cuerpo, todas sus acusaciones son solo palabras vacías. Limpia, eficiente, definitiva. Esa era la verdadera Isabella Rossi. La miré con una extraña mezcla de emociones agitándose en mi interior, lástima, admiración y algo más, algo que se sentía peligrosamente parecido al amor. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. Mi misión debería estar completada ahora, ¿verdad? Se hizo el silencio en el estudio. Isabella me miró con expresión complicada. Sí, dijo finalmente después de un largo momento. Puedes irte. El dinero estará en tu cuenta por la mañana. Este era el final que había estado esperando, libertad, una nueva vida. Entonces, ¿por qué, cuando finalmente llegó el momento, mi corazón parecía estar tan vacío? Me resistía a irme, me resistía a dejar a esta mujer que era tan dura como el hielo en la superficie pero cuyo corazón era frágil y tierno. De acuerdo, asentí poniéndome de pie con esfuerzo e intenté mantener la voz firme. Bueno, señorita Rossi, cuídese.
Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, cada paso me parecía pesado e irreal, como si caminara sobre nubes. Justo cuando mi mano alcanzaba el pomo, su voz volvió a sonar detrás de mí. Leo. Me detuve, pero no me volví. Esa frase, "es el hombre que amo", no fue solo una actuación. Su voz era ligera como una pluma, pero me impactó en el corazón con la fuerza de una roca. Prácticamente huí de la finca Rossi. Las últimas palabras de Isabella fueron como una piedra lanzada al plácido lago de mi mente, enviando ondas de choque por todo mi ser. No fue solo una actuación. ¿Cuánto de eso era verdad y cuánto ficción? No me atrevía a pensarlo. No quería. Éramos de dos mundos diferentes. Ella era la reina en su castillo y yo solo un chico del otro lado de la vía que habría sacrificado un año de su vida por un sueldo. La primera regla de ser suplente es que, al terminar el programa, te marchas, sin líos. Recibí la transferencia bancaria. Era mucho más que la cantidad prorrateada, una suma suficiente para que Mia y yo viviéramos cómodamente el resto de nuestras vidas. Cumplí mi promesa y nos mudamos a una hermosa y tranquila ciudad del sur, Asheville, en Carolina del Norte. Compré una casita con jardín y bajo estricta supervisión médica la salud de Mia mejoró drásticamente, sus mejillas recuperaron el color. Encontré un trabajo sencillo de 9 a 5 y en mi tiempo libre plantaba flores en el jardín y paseaba con mi hermana. La vida era plácida, un remanso de paz. Evitaba deliberadamente todas las noticias de Chicago, de Rossi Enterprises, de Isabella. Pensaba que si dejaba de pensar en ella, ese año absurdo de mi vida se desvanecería con el tiempo convirtiéndose en un recuerdo lejano. Estaba equivocado. Algunas personas, algunas cosas, una vez que te llegan al corazón, nunca se pueden borrar. Despertaba sobresaltado de un sueño y su rostro sereno y elegante me venía a la mente. Probaba cierto tipo de café y recordaba que era su favorito. Incluso miraba la portada de una revista de negocios y, inconscientemente, buscaba en los titulares el nombre de una empresa que me resultara familiar. Tenía que admitirlo, estaba perdido, me había enamorado de mi exjefa. Darme cuenta me llenó de pánico e impotencia. La vida siguió así, tranquila y sin nada destacable, durante 6 meses. Una tarde, estaba en el jardín fertilizando un rosal nuevo cuando Mia salió corriendo con su teléfono en la mano. Leo, mira, ¿no es tu antigua jefa? Se me encogió el corazón. Tomé el teléfono. La pantalla mostraba una alerta de noticias, el titular crudo y brutal, Rossi Enterprises en crisis, la directora ejecutiva Isabella Rossi acusada de fraude corporativo, se enfrenta a la cárcel. La foto que acompañaba la nota era de Isabella saliendo de un juzgado. Vestía un traje formal, pero su rostro estaba demacrado y pálido, con una expresión desafiante mientras una multitud de periodistas la rodeaba. Sentía como si estuviera siendo aplastado por una mano invisible. El dolor era agudo y sofocante. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Inmediatamente hice clic en el enlace. El artículo explicaba que el impostor Julian, quien había sido exiliado por Rossi Enterprises 6 meses antes, había regresado repentinamente respaldado por un poder considerable. Presentó una montaña de pruebas irrefutables que demostraban que era el verdadero Julian Croft y que Isabella había orquestado todo el asunto para robarle la fortuna que legítimamente le pertenecía. Estas pruebas incluían fotos antiguas de él con Marco Rossi, sus identificaciones escolares e incluso una grabación de audio ingeniosamente editada de Isabella aparentemente admitiendo haberlo incriminado. La prueba más contundente fue su testigo estrella, Lisa, la mujer con la que se había fugado. En el estrado ofreció una actuación conmovedora y llena de lágrimas, afirmando que Isabella le había pagado para organizar la fuga, impulsada por los celos de su relación con Julian. La verdad había sido tergiversada, lo negro se volvió blanco. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Isabella pasó de ser una víctima a una mujer manipuladora y vengativa que no se detendría ante nada para conseguir su poder. Y el verdadero villano, Julian, ahora era presentado como la persona equivocada, la víctima perfecta que había sido traicionada e incriminada, ganándose la compasión universal. Robert y Richard Rossi habían aprovechado la oportunidad, liderando un golpe de estado en la junta directiva para derrocar a Isabella y brindando todo su apoyo a Julian. Las acciones de Rossi Enterprises se desplomaron y la compañía estaba al borde del colapso. Miré las noticias con las manos y los pies congelados.
Julian, ese hijo de puta, había vuelto, y no solo había regresado, había tendido una trampa cruel y elaborada para destruir por completo a Isabella. ¿Y cómo podría Isabella enfrentarse a todo esto sola? Leo, ¿qué pasa? ¿Estás pálido?, preguntó Mia con la voz llena de preocupación. Volví a la realidad dejando caer mis herramientas de jardinería. Mia, resérvame un vuelo a Chicago, el más rápido que puedas encontrar. Leo, ¿te vas? Sí, respondí con la mirada firme, no puedo dejar que se enfrente a esto sola. Hace un año me convertí en su sombra por dinero, hoy me convertiría en su espada por amor. Rompería esta red de mentiras y suciedad. Esta vez no se trataba de un contrato, era porque la amaba. Regresar a Chicago fue como entrar en otra vida. El brillo y el glamour de la ciudad eran los mismos, pero todo lo que sentía era un frío penetrante y hostil. La primera persona a la que llamé fue Sarah Jenkins, la asistente de Isabella. Su voz al teléfono era entrecortada y agotada. Nos encontramos en una cafetería. Señor Vance, ¿qué hace aquí de nuevo? Sara pareció sorprendida de verme. ¿Cómo está? ¿Cómo está Isabella? Fui directo al grano. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas al instante. Mal. Perdió la demanda y la junta la obligó a irse. Cuando su abuelo descubrió la verdad sufrió un derrame cerebral masivo, sigue en el hospital y es cuestión de suerte. Y Julian, ese monstruo, ahora es el director ejecutivo interino de Rossi Enterprises. Cada palabra era un puñal en mi corazón. ¿La evidencia? Pregunté. La prueba de Julian es falsa, ¿alguien puede verla? Es inútil, dijo Sarah sacudiendo la cabeza con desesperación. Estaba demasiado bien preparado. La grabación de audio era una falsificación, pero impecable, los mejores expertos forenses no pudieron demostrar que fuera inventada. En cuanto a Lisa, la habían comprado y pagado hace mucho tiempo. No encontramos ni una sola prueba que refutara su historia. La señora Rossi ni siquiera puede volver a la finca, Julian hizo que la echaran. ¿Dónde está ahora? En un apartamento a las afueras de la ciudad, un pequeño lugar que compró hace años. Conseguí la dirección y fui enseguida. Era un edificio de apartamento sencillo y antiguo, un universo aparte de la magnífica finca en Lake Forest que una vez llamó su hogar. Llamé un buen rato antes de que una voz ronca finalmente respondiera desde dentro. ¿Quién es? Soy yo, Leo. La voz interior se calló. Unos instantes después, la puerta se abrió unos centímetros con un crujido. Vi a Isabella. Había perdido mucho peso, tenía los ojos hundidos y su rostro estaba pálido como una hoja de papel. Una energía derrotada se aferraba a ella, no se parecía en nada a la vibrante reina dominante que había sido. Al verla así, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Parecía atónita al verme, un destello de sorpresa en sus ojos se extinguió rápidamente y fue reemplazado por un vacío sordo. ¿Qué haces aquí?, preguntó secamente, con un tono diseñado para mantenerme a distancia. ¿Estás aquí para reírte de mí? Estoy aquí para ayudarte. Empujé la puerta y entré. El apartamento estaba hecho un desastre, las cortinas corridas y el aire olía a alcohol rancio. ¿Ayudarme? Isabella soltó una risa corta y aguda, como si le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. ¿Cómo puedes ayudarme, Leo? ¿Has olvidado quién eres? Ya no eres nadie. Sal de aquí, no quiero volver a verte. Intentó cerrar la puerta, pero la bloqueé con mi cuerpo, mi mirada fija en la suya. Isabella, mírame. La obligué a mirarme a los ojos. Hace 6 meses me preguntaste si tenía miedo. Te lo digo ahora, no tenía miedo. Estaba furioso conmigo mismo por haber sido tan estúpido y por no haberme quedado para ayudarte, y me odio a mí mismo por ser tan inútil que te dejé sufrir esto sola. Mi voz tembló de emoción. Isabella me miró fijamente y sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas. Ya estoy de vuelta, dije respirando profundamente. Y no me voy a ir otra vez. Pase lo que pase, ya sea en el infierno o en la marea alta, estoy contigo. Sus defensas finalmente se derrumbaron como las de una niña perdida e indefensa, se arrojó a mis brazos y comenzó a sollozar. Todo el dolor, la injusticia y la desesperación de los últimos meses brotaron de ella. La abracé con fuerza, dejando que sus lágrimas empaparan mi hombro. Lo siento.
Lo siento mucho, susurró una y otra vez en mi pecho. Soy yo quien debería disculparse, murmuré suavemente, acariciándole la espalda. Mi voz era suave pero firme. Isabella, confía en mí, te ayudaré a recuperar todo lo que te pertenece. A partir de ese día, Leo Dance estaba oficialmente en guerra con Julian Croft, pero se necesitaría algo más que una ira justa para derribar a Julian. Necesitaba pruebas contundentes e irrefutables que lo destruyeran para siempre. Después de su liberación emocional, Isabella se volvió mucho más tranquila. Me contó todo lo que había pasado. El rápido resurgimiento de Julian fue respaldado por un actor clave, una firma de inversión extranjera llamada Stonewall Capital. Stonewall le había proporcionado a Julian una gran cantidad de dinero en efectivo y conexiones, ayudándolo a falsificar pruebas, sobornar testigos y manipular a los medios. ¿Qué sabes sobre Stonewall Capital?, pregunté, sintiendo que esta era nuestra mejor pista. Casi nada, dijo Isabella sacudiendo la cabeza. Son un fantasma. Sus métodos son increíblemente agresivos. Los investigué, pero solo encontré un registro en las Islas Caimán. Es imposible saber quién está realmente moviendo los hilos. ¿Por qué crees que están ayudando a Julian Croft? Los ojos de Isabella brillaron con un destello de su antigua brillantez. Sospecho que su verdadero objetivo es la propia Rosie Enterprises. Julian es solo un peón que han puesto en el tablero. El cazador que se esconde tras el perro de caza, dije, comprendiendo lo que quería decir. Si eso fuera cierto, Julian también estaría en una posición precaria. En el momento en que Stonewall devorara a Rosie Enterprises, su director ejecutivo títere sería el primero en ser descartado. Nuestro enemigo no era solo Julian. Era una sombra mucho más grande y peligrosa. La situación se complicaba a cada minuto. Ahora mismo, lo más crucial es encontrar a Lisa, dijo Isabella, es la única testigo humana en este caso. Si logramos que cambie de opinión, tendremos la oportunidad de revertir esto. ¿Dónde está? Desapareció después del juicio. Julian la tiene bien oculta. Incluso el mejor escondite deja rastro, pensé. Es una mujer que ama el lujo. No se conformará con permanecer callada mucho tiempo. Si la vigilamos de cerca, la encontraremos. En los días siguientes, usé todos los contactos y recursos a mi disposición para localizar a Lisa. Al mismo tiempo, comencé a investigar en Stonewall Capital. Isabella, mientras tanto, se recompuso. Empezó a contactar con los antiguos leales a la compañía, aquellos que habían sido devotos de ella y de su abuelo, intentando conseguir apoyo dentro de la junta. Éramos dos motores funcionando a toda velocidad con un único objetivo claro. Teníamos las cosas en contra, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Durante esos días difíciles, vivimos en ese pequeño apartamento, comiendo fideos instantáneos, desvelándonos analizando el caso y viendo salir el sol desde la azotea. Nuestros corazones nunca habían estado tan unidos. La dinámica entre empleador y sustituto había desaparecido. El contrato financiero estaba anulado. Éramos solo dos almas que se reconfortaban mutuamente, luchando codo con codo. Una noche, mientras revisábamos una montaña de documentos, Isabella de repente habló. Leo, ¿te arrepientes? ¿Arrepentirme de qué? De volver a este desastre. Podrías haber tenido una vida tranquila y pacífica. Dejé el archivo que sostenía y le tomé la mano. Mi único arrepentimiento es no haber vuelto antes. La miré a los ojos, mi voz llena de sinceridad. Isabella, te amo. No Leo Dance interpretando a Julian Croft. Solo yo, Leo Dance. Te amo, Isabella Rossi. Era la primera vez que lo decía tan claramente. Un hermoso rubor se extendió por sus mejillas. Se inclinó y me dio un suave beso en los labios. Yo también. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañándonos en su suave resplandor. En ese momento, sentí que incluso si el camino por delante me conducía a un abismo sin fondo, no tendría miedo. Una semana después, por fin tuvimos una oportunidad. Un amigo mío, investigador privado, localizó a Lisa. Julian la había alojado en un hotel de lujo en Milwaukee, donde vivía una vida de excesos extravagantes. No quería asustarla. Elegí un enfoque más directo y mucho más arriesgado. Iba a verla yo mismo y hacer que quisiera ayudarnos. Fui solo a su hotel.
La encontré en una cafetería del vestíbulo, impecablemente vestida con ropa de diseñador y con un maquillaje perfecto. Parecía estar en la cima del mundo. ¿Quién eres?, preguntó, entrecerrando los ojos con sospecha al observar mi rostro, el rostro de Julian. ¿Quién soy no importa? Me senté frente a ella y deslicé un archivo sobre la mesa. Lo que importa es que puedo darte lo que realmente quieres. El archivo contenía algunos documentos internos de Stonewall Capital que había logrado conseguir. No eran secretos de alto nivel, pero fueron suficientes para mostrarle el panorama general. Lisa cogió el archivo. Su expresión era escéptica. Mientras leía, su rostro comenzó a cambiar. ¿Qué se supone que significa esto?, preguntó. Me recliné en mi silla y la observé fríamente. ¿Crees que Julian es tu caballero de brillante armadura? No seas tonta. Tú y él solo son peones que Stonewall está usando para tragarse a Rosie Enterprises. En cuanto la empresa sea suya, ustedes serán la primera basura que tiren. Mientes. La voz de Lisa estaba áspera y llena de emoción. Julian me ama. Prometió casarse conmigo después de recuperar la empresa. ¿Casarse contigo? Reí con un frío tono burlón. Un hombre que abandonaría a su novia de la infancia por dinero. Un hombre que intentaría destruir a la mujer que una vez amó solo por venganza. ¿De verdad crees que vale la pena apostar tu vida por un hombre con ese carácter? Lisa, eres una mujer inteligente. ¿Sabes lo estúpido que es depositar tus esperanzas en un hombre así? Mis palabras la golpearon como un martillo. Su rostro palideció. Sabía que estaba vacilando. Aproveché mi ventaja. Ayúdanos a testificar en el tribunal. Di la verdad. Cuando esto termine, Isabella te dará una cantidad de dinero suficiente para vivir cómodamente en el país que elijas. Además, usará sus contactos para conseguirte una nueva identidad, un borrón y cuenta nueva, la oportunidad de empezar de cero. Hice una pausa, mirándola fijamente, en voz baja y seria. Tienes una oportunidad. Puedes quedarte en este barco que se hunde con Julian o puedes subirte a nuestro bote salvavidas. La decisión es tuya. Me puse de pie, dejando mi información de contacto sobre la mesa. Te doy 24 horas para pensarlo. Después de irme, Lisa se quedó en ese café un buen rato. Sabía que había ganado porque lo que le ofrecí no fue una promesa vacía de amor. Era seguridad y libertad tangibles en el mundo real. Para una mujer como Lisa, eso era mucho más valioso. Efectivamente, a la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Estoy dentro. Teníamos nuestra carta del triunfo. Con Lisa como nuestra testigo estrella, presentamos una apelación de inmediato. El día de la audiencia, el rostro de Julian era una máscara de furia fría. Cuando Lisa subió al estrado y, uno por uno, reveló todos sus secretos sucios, cómo la había sobornado, cómo había falsificado las pruebas, la sala del tribunal estalló. La narrativa mediática cambió de nuevo, esta vez para siempre. Julian pasó de ser la víctima perfecta a ser el estafador y criminal despreciable que realmente era. Esta vez no habría vuelta atrás. El tribunal anuló el veredicto original en el acto, restaurando el nombre de Isabella y todos sus puestos en Rosie Enterprises. Julian fue arrestado en el juzgado por fraude, perjurio y conspiración. Le esperaba una larga pena de prisión. Al salir del juzgado, la luz del sol era tan brillante que casi cegaba. Isabella me apretó la mano. Tenía los ojos rojos por las lágrimas, pero sus labios formaban una sonrisa. Teníamos una victoria. Pero antes de que tuviéramos la oportunidad de celebrar, se avecinaba una crisis aún mayor. Al día siguiente del arresto de Julian, Stonewall Capital lanzó una adquisición hostil de Rosie Enterprises. Utilizando las acciones que habían acumulado discretamente a precios bajísimos mientras hundían la empresa, junto con las acciones compradas a accionistas más pequeños, su porcentaje de propiedad se acercaba peligrosamente al de Isabella. Eran el segundo mayor accionista. Finalmente se reveló su verdadero objetivo, devorar la empresa por completo. Había comenzado una brutal batalla por el control de Rosie Enterprises. Isabella convocó una reunión de emergencia de la junta directiva, intentando reunir a todos. Tuvo que defenderse de la adquisición, pero el ataque de Stonewall fue implacable y sus recursos financieros eran mucho mayores de lo que habíamos imaginado. Estábamos perdiendo terreno, al borde del precipicio.
En nuestro momento más desesperado, Marco Rossi despertó. Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente estaba lúcida y despierta. Se enteró de todo lo sucedido. No culpó a Isabella, solo dejó escapar un largo y cansado suspiro. Isabella, hiciste lo correcto. Entonces tomó una decisión que sorprendió a todos, anunció que transferiría todas sus acciones en Rossi Enterprises, su participación mayoritaria, a mí, a Leo Dance. La noticia fue una bomba que sacudió a todo el mundo empresarial de Chicago. Yo, prácticamente un desconocido, me había convertido en el accionista mayoritario de Rossi Enterprises de la noche a la mañana. Robert y Richard Rossi casi sufrieron aneurismas. El plan de adquisición de Stonewall Capital quedó en el olvido. Con mis acciones combinadas con las de Isabella, teníamos una mayoría invencible. No tenían salida. La crisis se evitó de la forma más inesperada, de la forma más inimaginable. En la habitación privada del hospital, me encontré con el patriarca. Me miró con una mirada cargada de emociones complejas. Hijo mío, dijo con voz ronca, has sufrido demasiado por esta familia. Abuelo, por favor, no digas eso. He cometido muchos errores en mi vida, suspiró el anciano, pero el mayor fue confiar en ese animal, Julián. Deposité todas mis esperanzas en él y no pude ver que la única persona que realmente podía liderar a esta familia, la que podía darle felicidad a Isabella, estuvo justo frente a mí todo el tiempo. Su mirada se desvió hacia Isabella, llena de amor y arrepentimiento. Fue mi insensatez. El abuelo estaba confundido. Casi te destruyo y casi destruyo a esta familia. Abuelo, todo es cosa del pasado, dijo Isabella, tomándole la mano mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Sí, todo es cosa del pasado, asintió aliviado. Luego me miró con expresión solemne. Leo, te confío a la familia Rossi. Isabella, a ti, ¿puedes prometerme que siempre la cuidarás? Miré a Isabella, que me devolvía la mirada con ojos brillantes. Asentí con firmeza, haciendo la promesa de mi vida. Lo juro. Después de que terminara la batalla por el control, Rossi Enterprises se estabilizó rápidamente. Con mi pleno apoyo como accionista mayoritario, Isabella inició una serie de reformas radicales, limpiando la empresa de todos los parásitos que la habían plagado durante años, incluidos sus dos tíos. Rossi Enterprises renació. Todo parecía haber tenido un final feliz. Y, sin embargo, un misterio seguía presente en mi mente. ¿Quién estaba realmente detrás de la enigmática Stonewall Capital? ¿Por qué tomar tantas medidas? Primero respaldando a Julian y luego lanzando una OPA hostil. Tenía que haber una razón más profunda. Maike me dijo que esto no había terminado realmente. Por casualidad, mientras organizaba algunas de las viejas pertenencias de Marco Rossi, me encontré con una fotografía polvorienta y olvidada. En ella, 3 jóvenes sonreían con el rostro radiante de optimismo. Uno era un joven Marco Rossi, el segundo era un hombre que no reconocí, y al tercero, al ver su rostro, sentí una sacudida como si me hubiera alcanzado un rayo. La sangre en mis venas se congeló. El hombre era Jonathan Croft, el padre de Julian Croft. Que yo supiera, Jonathan Croft había muerto en un accidente cuando Julian era solo un niño. Era una de las razones por las que Marco siempre había tratado a Julian como a su propio nieto. Pero en esta fotografía, él y Marco eran claramente iguales, amigos cercanos. Una teoría aterradora comenzó a formarse en mi mente. Tomé la foto y fui directo a ver a Isabella. Cuando la vio, se quedó igual de atónita. ¿Qué? ¿Qué es esto? No creo que el padre de Julian esté muerto, dije con voz seca, y creo que el verdadero hombre detrás de Stonewall Capital es él, Jonathan Croft. La teoría era aterradora, pero era la única que lo explicaba todo. Lo hace por venganza. Isabella se dio cuenta al instante, palideciendo. Cree que la familia Rossi le hizo daño, así que planeó todo esto. Envió a su propio hijo como la primera oleada y, cuando eso falló, intervino él mismo para intentar destruirnos por completo. Esta era la verdad, la conspiración definitiva, oculta en las sombras más profundas. Julian había sido un peón desde el principio, una pieza en el juego vengativo de su padre. Que tuviera éxito o fracasara era irrelevante. El verdadero cazador había estado tendido en el suelo todo el tiempo, listo para asestar el golpe mortal, y casi morimos en ese golpe final.
Si Marco no hubiera dado el paso decisivo de transferirme sus acciones, Rossi Enterprises ya sería un recuerdo. ¿Se rendirá? La voz de Isabella tembló ligeramente. No, temblé, una luz fría en mis ojos. Una serpiente como esa, escondida en la oscuridad, siempre estará lista para atacar de nuevo. ¿Y entonces qué hacemos? Lo sacamos de su agujero, dije, mirando por la ventana. Y entonces acabamos con esto para siempre. Le expliqué mi plan a Isabella. Era increíblemente arriesgado, casi como prendernos fuego para atraer a una polilla, pero era la única manera de obligar a Jonathan Croft a mostrar sus cartas. Isabella escuchó en silencio un largo rato. Finalmente, me miró con firmeza. Bien, lo hacemos a tu manera. 3 días después, Rossi Enterprises dio una conferencia de prensa y anunció una noticia que conmocionó al mundo. Yo, Leo Dance, renunciaba a todos mis cargos en Rossi Enterprises y transfería mi participación mayoritaria sin cargo. El destinatario de esas acciones era Julian Croft. El anuncio causó un gran revuelo. Todos pensaron que había perdido la cabeza. Isabella fue arrastrada por el barro mientras innumerables personas la llamaban tonta e idiota enamorada por aceptar semejante decisión absurda. Solo nosotros sabíamos la verdad. Estábamos jugando una peligrosa partida de ajedrez, apostábamos por la codicia y la arrogancia de Jonathan Croft. Declaré públicamente que lo hacía por remordimientos, que creía que la familia Croft merecía una participación en la empresa y que simplemente les devolvía lo que les correspondía por derecho. Para hacer la presentación aún más convincente, personalmente organicé la liberación de Julian por compasión y, frente a toda la prensa, participé en una reconciliación de proporciones históricas. Julian me miró con una expresión que mezclaba confusión, resentimiento y la satisfacción de un hombre insignificante que se cree importante. Probablemente pensó que yo era una especie de ingenuo moral. No tenía ni idea de que solo era un cebo que usábamos para pescar un pez mucho más grande. Y efectivamente, después de mostrar suficiente sinceridad, Jonathan Croft finalmente apareció, identificándose como el presidente de la División Asia-Pacífico de Stonewall Capital, y nos contactó para solicitar una reunión conmigo e Isabella para hablar sobre el futuro de Rossi Enterprises. El pez había mordido el anzuelo. Nos encontramos con él en la sala de juntas del último piso de la Torre Rossi. El hombre detrás de todo parecía tener unos 50 años, estaba bien conservado, llevaba gafas con montura dorada, la viva imagen de un hombre de negocios refinado. Pero tras esas gafas, su mirada era tan aguda y depredadora como la de un halcón. Nos vio a mí e Isabella de pie detrás de mí y me ofreció una sonrisa victoriosa. Señor Vance Rossi, un placer. Nunca pensé que nos encontraríamos en estas circunstancias. Señor Croft, el sentimiento es mutuo, respondí con serenidad. Señor Vance, su integridad es verdaderamente admirable, dijo Jonathan con falsa sinceridad. Mi hijo fue un insensato y le causó muchos problemas. En su nombre, le pido disculpas. Una disculpa es innecesaria. La voz de Isabella era fría como el hielo. Solo vinimos hoy para hacerle una pregunta, señor Croft, ¿por qué fingió su propia muerte hace tantos años? La sonrisa en el rostro de Jonathan Croft se congeló por un instante, una fracción de segundo antes de recomponerse. Señora Rossi, me temo que no sé de qué está hablando. No lo sabe, deslicé la vieja fotografía sobre la mesa pulida. Entonces supongo que tampoco reconocerá esto. Al ver la foto, la compostura de Jonathan finalmente se quebró. Su rostro cambió. ¿Cómo descubrió esto? La verdad siempre sale a la luz, dije con una sonrisa fría. Jonathan, deja de actuar. Llevas décadas conspirando, ¿verdad? Todo para vengarte de tus propios fracasos. Al darse cuenta de que su tapadera había sido descubierta, Jonathan finalmente se arrancó la máscara con el rostro torcido en una mueca de puro odio. Así es, todo fue culpa mía, espetó con la voz cargada de veneno. Décadas atrás, si ese viejo cabrón de Marco Rossi no me hubiera retirado la financiación en el último segundo, habría construido un imperio. Destruyó todo lo que tenía. Me arruinó. Así que juré arruinar todo lo que él apreciaba. Se llama justicia poética. Así que planeó todo esto, lo desafió Isabella. Usó a su propio hijo como carne de cañón, enviándolo para acercarse a mí, intentar estafar a mi familia y quitarle su legado.
Ese mocoso inútil crea más problemas de los que resuelve. Los ojos de Jonathan no reflejaban ni una pizca de amor paternal, solo desprecio. Pensé que podría llevarme la empresa sin problemas, pero ustedes dos tuvieron que interponerse. Pero no importa. Al final, Rusty Enterprises cayó en mis manos. Soltó una carcajada triunfal, un sonido patológico y salvaje que resonó en la habitación estéril. ¿De verdad? Lo observé mientras levantaba lentamente una pequeña grabadora digital que había estado sosteniendo. Porque todos los periodistas de la ciudad acaban de oír cada palabra de eso. En ese preciso instante, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Una avalancha de periodistas entró en tropel. Un mar de cámaras y micrófonos nos apuntaba. Los flashes de sus cámaras convirtieron la sala en un espectáculo caótico y estroboscópico. La risa de Jonathan Croft se apagó en su garganta. Contempló horrorizado la escena que tenía ante él, con la cara pálida. Tú me tendiste una trampa. Date la vuelta, es lo justo, dije con calma. Creo que la frase correcta es que le salió el tiro por la culata. La reunión, desde el principio, fue transmitida en vivo a todo el país. La confesión de Jonathan, sus horribles y vengativos motivos, todo su loco plan, todo estaba allí para que el mundo lo viera. Estaba acabado. Lo que le esperaba no era solo el juicio de la ley, sino también la ruina de su nombre y reputación. La policía llegó momentos después y se llevó a Jonathan Croft, que estaba pálido. La farsa finalmente terminó. Una disputa que había durado casi un año, una conspiración que había atravesado 2 generaciones, finalmente había llegado a su fin. La luz del sol se filtraba a través de las enormes ventanas, llenando la sala de juntas con un resplandor brillante y cálido. Me giré y vi a Isabella mirándome. Sus ojos brillaban con lágrimas, con alivio, con gratitud, pero sobre todo, con un amor tan profundo que parecía desbordarse. Caminé hacia ella y la atraje hacia mis brazos. Se acabó, dije. Sí, susurró. Se acabó. Ella se puso de puntillas y me besó. Entonces sonrió. Fue la sonrisa más hermosa que jamás había visto. No había hielo en ella, ni pretensiones, ni agotamiento ni actitud defensiva. Era una sonrisa que venía de su alma, tan brillante como una flor de verano, tan cálida como el sol de primavera. Supe en ese momento que ella no solo se estaba despidiendo de Julian, de su supuesto amor que se le escapó, sino que estaba cerrando la puerta al oscuro y pesado pasado que la había aprisionado durante tanto tiempo. A partir de ahora, su vida estaría llena de nada más que luz y amor.